Ahora es el turno para las capas. Hemos utilizado algo de capas dentro de algunas lecciones, pero en esta lección en particular les voy a enseñar específicamente para qué sirven las capas y lo voy a explicar desde ceros. Tenemos un panel en Illustrator que se llama así, capas, que se puede activar con la tecla F7. Dentro de las capas podemos ver organizado el contenido, todo lo que estamos viendo, unas cosas encima, otras debajo, es como por ejemplo poder ocultar, bloquear y organizar mejor nuestros trabajos. Por eso son importantes las capas. En este ejemplo tenemos que una capa se llama fondo. Vamos a ocultar las capas que están encima acá en estos ojitos. Y en esta capa fondo están los elementos que hacen parte del fondo. Si nos colocamos en esta otra capa, vamos a ir al ojito. Tenemos acá diferentes tipos de trazados que son los que conforman este cuadro transparente. Y si me coloco en la parte superior, vamos a ver algo que se llama el contenido, donde tenemos básicamente lo que son los textos, las formas y todo lo demás que hace parte del diseño, y de esta manera vamos a poder trabajar mucho más cómodamente. Sobre todo cuando tenemos múltiples tipos de objetos, el trabajar en capas va a ser de mucha ayuda. Permítanme, voy un momento a un documento en blanco para mirarlo un poco más en detalle. Cuando abrimos un documento nuevo, tenemos esto que se llama capa 1, es decir, no hay absolutamente nada. En el momento que nosotros creemos algún objeto, automáticamente la capa, que es lo que se llama en Illustrator subcapa. Vamos a abrir esta jerarquía y tenemos que acá hay un rectángulo. Le podemos colocar, por ejemplo, un color. Y a medida que vamos colocando objetos, estos se disponen hacia adelante. Es decir, que si yo, por ejemplo, hago clic por fuera, selecciono otro color y hago, por ejemplo, un círculo, este círculo se va a colocar automáticamente encima y se va a llamar elipse. Y cada vez que nosotros dupliquemos, vamos a arrastrar, alt soltamos, arrastrar, alt soltamos, nos damos cuenta que los objetos se van colocando hacia adelante. ¿Por qué los objetos se colocan hacia adelante? Pues porque en este momento estamos trabajando en lo que se llama en Illustrator en modo normal. El modo normal consiste en esta primera opción que vemos en la parte inferior. Aquí en herramientas vamos a ir por acá, este botoncito dice dibujar normal. Entonces al dibujar normal todos los objetos van hacia el frente automáticamente. Si yo quisiera ahora un círculo blanco, lo podría hacer. Este comportamiento de dibujar normal podría cambiar eventualmente. ¿Qué tal que nosotros no quisiéramos dibujar siempre hacia adelante, siempre hacia arriba, sino que quisiéramos trabajar hacia abajo? Vamos a darle control Z para eliminar todos los elementos y veremos qué pasa si le decimos dibujar detrás. Ya no adelante, sino detrás. Entonces presionamos en esta opción y en el momento que yo comience a dibujar algo, por ejemplo un círculo color magenta, este círculo se va a dibujar detrás automáticamente del que está y todos los elementos siguientes ya se dibujarían detrás. En este momento no lo estamos viendo porque se está tapando absolutamente todo, pero si lo corremos nos damos cuenta que efectivamente acá tenemos esos elementos que se están dibujando detrás. Así que no importa si dibujamos hacia adelante o hacia atrás, como quiera que sea, nos van a aparecer subcapas. Esas subcapas pueden tener nombres y en resumen yo podría darle nombres a absolutamente todos los objetos. Lo que pasa es que la gran mayoría de las veces nosotros no le damos nombre a absolutamente todos los objetos, sino como a los objetos más importantes dentro de nuestro diseño. Es común, por ejemplo, colocarle nombres a las capas. Doble clic, fondo, formas, cualquier nombre que se nos ocurra. Esto la idea es que es para nosotros, para poderlo organizar mejor. Pero también le podemos colocar nombres a las subcapas y nombres a los grupos. Si yo tuviera un grupo con estos dos círculos y le decimos grupo, el grupo también puede tener un nombre, círculos. Eso nos ayuda mucho porque dentro del panel capas podemos buscar. Acá tenemos un buscador y en el momento que le damos clic en ese buscador, todos los objetos se despliegan. Puedo colocar acá el nombre que quiera, círculos,
y miren que él comienza a buscarme todos los objetos y capas que comiencen con estos textos que estoy tipeando, lo cual me parece bastante útil. Nosotros podemos crear tanto subcapas como capas. Si yo me coloco dentro de esta capa fondo formas y hago clic en este botoncito que está acá y le decimos crear nueva capa, la capa se creó, pero en este caso se creó debajo, pues tenemos aún activo este botón que se llama dibujar detrás. Vamos a darle control Z y vamos a ir a dibujar normal, que es como convencionalmente nosotros trabajamos en Illustrator. Hacemos clic y nos damos cuenta que se crea una nueva capa. Y aquí yo podría colocar otro elemento, por ejemplo una estrella. Si ustedes notan, el diferencial de los objetos de la primera capa es el color azul. De hecho, acá tenemos un pequeño cuadrito y acá también tenemos una barrita que indican que la capa como tal y los objetos que están por dentro de esa capa tienen un diferencial azul, y es ese bordecito que vemos cuando seleccionamos los objetos. Si en este momento yo selecciono la capa 2, que es la estrella, noten que el diferencial es el color rojo. Y si yo hago una tercera capa, coloco otro objeto, nos vamos a dar cuenta que este nuevo objeto tiene un diferencial más, que es el verde. Es decir, que cada capa tiene también un color diferencial que es bastante útil para que nosotros revisemos cada vez que seleccionamos en qué capa está cada objeto. Podemos mirar, por ejemplo, este está verde, este está azul y este está rojo, lo cual nos indicaría, incluso sin ver el panel capas, que estamos seleccionando elementos distintos. También cuando utilicemos las líneas guía, esas líneas guía también tendrán esos colores. Esto lo vimos en lecciones anteriores. Control R, abrimos reglas y vamos a colocar una guía. Como en este caso yo estoy trabajando en fondo formas, que es la capa 1, entonces estamos viendo que las guías son color azul. Pero si yo voy a la capa 2, que le puedo colocar el nombre de estrella, lo que podemos ver es que el diferencial es el rojo, y si yo hago diferentes tipos de guías llegan en color rojo. Si las suelto, todas se ven en un azul celeste, pero si yo las selecciono podemos darnos cuenta que tienen los colores diferenciales. Y si hacemos lo mismo con el último, aquí también la guía sería color verde, y lo mismo, ¿no? Si lo soltamos son todos color celeste, pero si seleccionamos los objetos se revela en qué capa están los objetos, incluso sin necesidad de ver esas capas. Así que podemos tener en cuenta esos diferenciales. Y ya vimos también que se pueden crear capas, y como les digo, también se pueden crear subcapas, y para eso es este botoncito que está acá. Dice crear nueva subcapa, y nos crearía una capa vacía para poder colocar allí algún objeto. Esta es la estructura básica de capas, donde podemos seleccionar los elementos, podemos seleccionar las capas. Si yo, por ejemplo, me coloco por acá y mando contenido para abajo, entonces el contenido se va para abajo. Si coloco contenido arriba, pues contenido arriba. Y los objetos que están aquí pueden cambiar de orden. Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo. Ese grupo es este que está acá. Y fíjense que no tiene nombre. Yo podría decirle ilustración. Y podemos abrirlo. De hecho, podría seleccionar algún elemento del grupo haciendo clic en estos círculos, o podríamos tomar algún elemento en particular y cambiarlo. Si yo quisiera cambiar todo el grupo de capa, lo arrastraría, digamos, a la capa fondo. Y si ocultamos el cuadro transparente, nos damos cuenta que la ilustración está ahí. Así que podemos cambiar los objetos de lugar, tanto las capas como los elementos. Podemos verlos o no verlos, podemos bloquearlos, y esto es algo supremamente importante, sobre todo en el tema de los fondos, ¿no? Porque a veces yo hago una ilustración, creo un fondo y quiero que ese fondo se quede quieto, que yo no lo arrastre por accidente o algo así, así que le puedo colocar un candadito. Si quiero colocarle candadito o bloqueo a una sola capa, lo puedo hacer, o a toda la capa. Un truco aquí, y es poder ver los contornos de una sola capa haciendo control clic o comando clic en Mac, y de esta manera veríamos solo la estructura de una capa en particular.